Damos ya la bienvenida en el plató de Córdoba TV a Francisco Navarro Lara. Francisco, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido, honradísimos de tenerte aquí con nosotros, iniciando esta jornada del magazín. Muchas gracias, igualmente. Bueno, Francisco, vamos a tratar de extractar esa brillantísima trayectoria. Francisco, director de orquesta, doctor en ciencias sobre el arte en dirección de orquesta, compositor de obras como Versos sencillos o Canto al vino manchego o Versus ónuba o incluso Sueño de amor en amén, que pues, interpretaba y grababa José Sotorres, solista de la Orquesta Nacional de España, con una larga experiencia docente en diferentes masterclass, como catedrático de dirección de orquesta en el Conservatorio Superior de Música de Málaga o profesor asociado en la Universidad de dicha ciudad, autor de libros como Nueva técnica de dirección de orquesta, Banda y coro o Los secretos del maestro. Y bueno, fundas la Orquesta Sinfónica de Huelva, de la que eres director musical y responsable máximo de su programación y gestión general, y también fundas la institución de formación musical Musicum, con más de 30 escuelas por España. Has ejercido como director de la Banda Sinfónica Municipal de Villarrobledo, de la de Huelva, de la Filarmónica de Medellín o la Sinfónica Nacional de Paraguay, que por cierto, te nombraba director honorífico en el año 2012, creas, gestionas y diriges la Escuela de Dirección de Orquesta y Banda Maestro Navarro Lara, en la actualidad con más de 130 alumnos provenientes pues no solo del propio territorio nacional, sino de países como, bueno, pues, como los Países Bajos, Portugal, México, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Paraguay, Venezuela o Emiratos Árabes. El nombre te precede, Francisco, a pesar de la edad, ¿no? Cualquiera diría que una persona con esta trayectoria, con esta andadura, pues es de tu generación. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, gracias también por toda la investigación que has hecho, que realmente ha sido bastante exhaustiva, y eso pues demuestra un poco tu interés por esta entrevista, por lo cual te agradezco, ¿no? todo el estudio. Bueno, pues la verdad que la mía ha sido una vocación musical muy regular, en el sentido de que las personas que tenemos una fuerte vocación por algo solemos hacer las cosas por un camino diferente al camino que la mayoría de gente emplea, ¿no? Yo comencé mis estudios musicales, yo soy de Bujalance, comencé mis estudios musicales allí en la banda de la Asociación Musical Pedro la Virgen, ¿no? Que lleva el nombre de sotenor también de fama internacional. Y luego comencé mis estudios en Córdoba, en el Conservatorio Superior de Música, que ahora es Conservatorio Superior de Música, pero cuando yo comenzaba era el único conservatorio que había y comenzábamos los estudios allí de forma totalmente irregular, es decir, estudiaba las asignaturas que me apetecían, las que no iban. De hecho, me fui a estudiar a Viena cuando ni siquiera había terminado la de estudiar aquí, ¿no? Y en Viena pues empecé a estudiar dirección de orquesta, como habían comentado. Luego el doctorado lo hice en Cuba, que tengo el doctorado en Ciencias sobre el Arte en especialidad de dirección de orquesta, y fundamentalmente ha sido porque he tenido una pasión, una vocación, y he hecho lo que he querido en ese sentido, ¿no? Entonces me ha llevado a muchos sitios, a hacer muchas cosas, y en este momento concretamente, como comentaba, pues ese proyecto, que ya no es un proyecto, es una realidad, que tiene ya 10 años, que es algo totalmente insólito, pionero a nivel internacional, que me ha dado pues muchísimas alegrías y me está dando en mi vida incluso personal una gran tranquilidad, y en la vida profesional pues el hacer algo de forma pionera y que tiene una gran repercusión internacional, y que bueno, supongo que tendremos ocasión de hablar precisamente de esta Escuela Internacional para Directores de Orquesta, ¿no? Observamos, Francisco, que bueno, pues este currículum delata tu pronta y absoluta entrega a la música. Hablabas de esa llegada a Córdoba con apenas 9 años, inicias tus estudios en el arte de la Musa Euterpe, bueno, primero tocando la tuba en la banda de tu localidad natal y después eligiendo violín, piano y tuba en el conservatorio, como comentábamos. ¿Qué es lo que hace que ese amor, esa devoción, esa dedicación a la música pues sea, además desde tan temprana edad, vaya también dirigida hacia la dirección, nunca mejor dicho, de orquesta? Bueno, pues efectivamente yo comencé estudiando esos instrumentos en el conservatorio, era muy mal instrumentista, es decir, soy muy mal instrumentista, ¿no? Yo estudié casi 12 años de violín y un desastre, ¿no? Absoluto. Y bueno, todo fue porque la banda de Bujalance en un momento dado, yo tenía 16 años,
tuve la posibilidad de dirigirla de una forma totalmente circunstancial y lo hice bien, y a partir de ahí, con 16 años, fui director de la banda de música de Bujalance y me hice cargo como director titular de la banda de música de Bujalance, ¿no? Y luego tengo que agradecer fundamentalmente tanto a Pedro la Virgen, que ya lo hemos comentado, nuestro paisano, y fundamentalmente también a don Baldomero Moreno, al padre, que fue, porque mi familia es una familia humilde. Mi padre, pues el hombre era albañil, ¿no? Y trabajaba en el campo cuando podía, y en fin, totalmente una cosa eventual, ¿no? Y ni tenía el pedigrí en mi familia para poder hacer nada especial que no fuera pues lo que en aquellos tiempos había, que era o campo o albañil, ¿no? Y bueno, pues tuve la suerte de que don Baldomero Moreno me fuera mi mecenas, me pagara mis estudios en Viena. Y bueno, eso fue también promovido por Pedro la Virgen, ¿no? Que fue el que un poco pues me descubrió, por decirlo así, como director de la banda de Bujalance. Incluso ya cuando tocaba la tuba, pues ya mostraba algunas maneras, ¿no? Ellos me impulsaron a salir fuera del pueblo. Me fui primero a Madrid, donde estuve dirigiendo pues distintas orquestas, distintas compañías, como por ejemplo la de José Tamayo, con la que hemos estado en muchos países del mundo, ¿no? Y con grandes cantantes, ¿no? Como José Carrera, Monserrat Caballé o Víctor de Los Ángeles, ¿no? Y bueno, comenzó ahí, o sea, comenzó realmente la banda de mi pueblo. Empecé a descubrir la dirección orquestal y bueno, pues con 18 años me fui a Viena a estudiar, ¿no? Del pueblo. Yo recuerdo, le comentaba hace poco a mi mujer, que claro, venía de una familia humilde, ¿no? En Viena hace mucho frío, en invierno pues podemos llegar a los 20 grados bajo cero, ¿no? Y yo recuerdo que iba con unas botas de campo. Yo tenía una bota de campo, un abrigo de 3/4, que era de un amigo mío, de una familia, pues de mi amigo Felipe González de Canales, que pues la ropa que se le quedaba mal, pues nos la dejaba a nosotros y tal. Y con ese vestimenta me fui a Viena, y bueno, allí comencé mi estudio en dirección de orquesta, ¿no? Y bueno, hablabas de Victoria de Los Ángeles, bueno, a la cual hay que decir que diriges la Orquesta Filarmónica de Tokio y a la Orquesta Century de Osaka, en esa gira por Japón, ¿no? Por eso decíamos en el sumario, y no exagerábamos un ápice, que todo el planeta prácticamente lo has visitado, ¿no? Con esa batuta como prolongación de tu cuerpo, ¿no? Bueno, quizás además tiene de interés este dato de que Victoria de Los Ángeles yo creo que ha sido la soprano más importante de España. Murió hace poco, pero todo el mundo coincide que ha sido la soprano más importante, y hay grandes sopranos en España, ¿no? Y bueno, yo eso lo hice con 21 años, es decir, yo hice la gira por Japón con 21 años con Victoria de Los Ángeles, con la Orquesta Filarmónica de Tokio, la Century de Osaka. Y bueno, realmente recuerdo que cuando le enviaron, como anécdota, cuando le enviaron mi currículum, devolvieron un fax desde la Orquesta Filarmónica de Tokio, diciendo que había un error en la edad de nacimiento del director, porque bueno, venía que yo había nacido en 1969, lo cual efectivamente es correcto. Pero en Japón hay un culto a las personas mayores, es decir, un director de orquesta japonés con 60 años ya es joven, o sea, 70, 75, 80 es la edad normal, ¿no? Y bueno, pues incluso esa anécdota se produjo, y bueno, incluso en aquella época, cuando estuve en Japón, las chicas de la orquesta se hacían fotos conmigo, pero porque había muy pocos turistas extranjeros por aquella entonces, y había muy poca gente, ¿no? Va muy poca gente. De hecho, en los restaurantes la carta estaba en japonés, ¿no? Que era realmente un acontecimiento. Cuando alguna vez uno quería ir a comer fuera, iba a ir por libre. Yo recuerdo una vez que comí fuera por libre, me pusieron la carta, no sabía lógicamente porque no estaba ni en francés ni en alemán, nada, en japonés. Señalé 2 o 3 cosas, creo que pedí una cerveza con un dulce y no sé qué, una cosa así un poco rara, ¿no? Y bueno, realmente sí, pues he estado en Japón, he estado en América Latina varias veces, ¿no? Con la orquesta que he estado comentando, por supuesto que también en Centro Europa, aunque digamos que tampoco mi carrera directorial no ha sido una carrera muy, digamos, muy intensa en el sentido de dedicar específicamente a la dirección de conciertos, sino que también la cuestión pedagógica ha sido algo que me ha gustado mucho.
y que ha sido el germen por el cual pues, se creó este proyecto, ¿no? Que tan interesante que ya hablaremos, ¿no? La cuestión pedagógica que abordaremos en breve y también bueno, la compositiva, porque cuanto antes hablábamos de esos 16 años, pues tenemos que decir que unos años antes ya habías compuesto esa primera obra para banda y esta devoción también, esta dedicación te ha acompañado en paralelo al trabajo, como decíamos antes, docente y como director. Hablábamos de los 21 años, entiendo que un punto de inflexión, pues el haber dirigido a José Carreras y a Montserrat Caballé a tenor de esa gala conmemorativa del 25 aniversario de la antología de la zarzuela, que contó incluso con la asistencia de la corona española, una experiencia imborrable como, bueno, pues aquella dirección, hablábamos antes del tenor Pedro la Virgen, precisamente se le homenajeaba junto nada menos que a Alfredo Kraus y a Jaume Aragal, ¿no? Sí. Con algunas de las grandes, inmensas voces de nuestro país y del panorama, ¿no? Sí, de hecho también tenía 21 años cuando tuve la ocasión de dirigir por primera vez a Montserrat Caballé y José Carreras, que además fue en directo para Televisión Española, fue un programa cuando solamente estaba Televisión Española, o sea que era realmente pues, prácticamente para todo el país, ¿no? Claro. Y eso fue con 21 años, ¿no? Y fue una experiencia positiva y negativa, es decir, positiva porque lógicamente cualquier director de orquesta soñaría con hacer eso, y negativa porque fue muy pronto. Y visto con una perspectiva de tiempo, pues que quizás las cosas cuando te cuesta más trabajo y cuando las consigues con mayor madurez las saboreas muchísimo más, ¿no? Pero sí, realmente ha sido una cosa totalmente excepcional, es decir, fue algo totalmente excepcional, que como digo, pues no lo disfruté en el momento por la propia edad, ¿no? Porque con 21 años, pues la verdad uno debe de estar haciendo otras cosas totalmente diferentes a esta, ¿no? Pero bueno, surgió la oportunidad, es algo que ya forma parte de mi vida, ¿no? Y es una experiencia que bien vale haber simplemente pues, nacido, ¿no? Para que el que desarrolla su actividad en esta parte del arte, ¿no? En este caso la dirección de orquesta, probablemente es un hito totalmente. Y estoy muy contento, muy satisfecho, aunque ciertamente he hecho cosas mucho más interesantes, no tan a bombo y platillo, pero no sé, mucho más interesante desde el punto de vista personal y ese musical, trabajo ¿no? silencioso, ¿verdad? Y... Sí. Muchas veces tú sabes que lo que ante el gran público, ante la sociedad, parece que es una cosa como muy tal, pues quizás no lo es tanto y hay cosas que tienen menos proyección, menos trascendencia, menos repercusión. Las pequeñas cosas de la vida, que en definitiva son las que realmente son importantes, ¿no? Y esas, pues, quizá a lo mejor con aquella edad o incluso más tarde la vas descuidando un poco, pero afortunadamente te das cuenta como que esas son realmente las partes más importantes de tu currículum, ¿no? Vendrían después otras giras como la del año 98 junto a la Orquesta Sinfónica de Kharkov, tras haber dirigido a la de Cámara Internacional Rusa, pero nos centramos ya, y yo creo que te refieres más bien, Francisco, a eso, ¿no? A esa manera de revolucionar pasito a pasito y no solo ofreciéndose, desnudándonos ante el espectador, sino ante esos futuros talentos, esas figuras que quieren convertirse ya en músicos. Y es que, lo decíamos al inicio del programa, revolucionas el panorama de la música clásica internacional creando esta primera escuela de dirección de orquesta 100% online, que ya cuenta con más de 700 alumnos formados de más de 15 países de todo el mundo, más de 30.000 seguidores y más de 50.000 reproducciones en su canal propio de YouTube, sobre la base de una nueva técnica de dirección de orquesta, ¿no? Habría que empezar por esta propuesta completamente diferente, este nuevo acercamiento a la música y en concreto a este difícil trabajo, ¿no? De dirigir a toda una orquesta. Bueno, pues efectivamente ese es el proyecto que en la actualidad marca mi vida. Yo sigo siendo en la actualidad director de la Orquesta Sinfónica de Huelva y director de la Banda Municipal de Música de Huelva por oposición. O sea, yo soy funcionario de carrera del Ayuntamiento de Huelva. Y bueno, desde que yo estudié en Viena tuve un primer problema, es decir, yo pude estudiar en Viena gracias a que don Baldomero Moreno pues fue mi mecenas y me pagara mis estudios en Viena. Yo jamás, si no hubiera sido por esa oportunidad que él me dio, nunca podía haber desarrollado
pues esa labor de estudio en Viena, ¿no? Y es algo, lógicamente, que le agradezco enormemente. Cuando uno llega a Viena, muchas veces quizá uno está enamorado de la idea de, ¿no? Es decir, a lo mejor alguien que no está en Francia y nunca ha visto la Torre Eiffel y le gustaría verla y tal, y sueña con eso, ¿no? Y es una, cuando luego ya está allí, bueno, la ve y a lo mejor ya no le parece que es tan alta, ni le parece que es tan, va viendo un poco tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Viena ha sido siempre el referente internacional de la música, fundamentalmente porque los grandes maestros, Mozart, Beethoven, Haydn, etcétera, pues vivieron allí o nacieron allí, ¿no? Y la escuela de Viena es una escuela pues, que ha tenido una gran repercusión a nivel internacional. Recientemente ha muerto Claudio Abbado. Claudio Abbado estudió en la misma Hochschule de Viena, donde también posteriormente estudié yo, y han estudiado muchos de los grandes, como Riccardo Muti, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando te das cuenta, llegas allí a estudiar dirección de orquesta y lo importante de la Hochschule de Viena no era lo que allí te enseñaban, sino fundamentalmente el ambiente de Viena, ¿no? Que tú podías ver todas las grandes orquestas, que podías ir a los ensayos, que podías ir a las grabaciones de los discos, que podías ver grandes maestros, tanto directores como pianistas por la calle tomando un café, en alguna terraza te podías acercar con ellos a hablar, ¿no? Eso era realmente la Escuela de Viena, pero propiamente la técnica de dirección de la Escuela de Viena realmente, a mi modo de ver, dejaba mucho que desear. Es decir, había gente que llevaba ya mucho tiempo estudiando y que terminaba un poco insatisfechos porque no recibían la formación que yo. Luego me di cuenta que eso no solamente ocurría en Viena, sino que ocurría en muchas otras partes del mundo. Es decir, en la dirección de orquesta ha habido un poco como de mitificación en el sentido de que cada director dirigía como podía y no existía realmente un estudio científico de cómo realmente se hacen las cosas. Parece que un señor se pone delante de la orquesta, incluso ocurre ahora en la orquesta, es decir, de forma totalmente aleatoria se contratan, por ejemplo, directores de orquesta. Esto lo está ocurriendo recientemente, pues tanto en nuestra ciudad como en otras ciudades, ¿no? Son decisiones políticas en base a nada concreto, es decir, cómo tú valoras realmente la capacidad de un director de orquesta si ni siquiera hay unos parámetros en los cuales tú puedes hacer unas pruebas de ningún tipo. Es decir, tú te presentas a cualquier tipo de un jardinero en un ayuntamiento, tiene que hacer una prueba, ¿no? Unas oposiciones de algo, ¿no? Aquí no, es decir, no hay ni siquiera, o sea, no hay ni siquiera una terminología que llame a las distintas técnicas de alguna forma. Eso no existe en España en ningún sitio. Desde que yo entré en Viena me propuse de alguna forma perdón, resolver ese problema, es decir, establecer un sistema objetivo, científico, que explicara que eso que parece que hace un director de orquesta como que nadie sabe, oye, que hace un director de orquesta moviendo la mano delante de 80 músicos, de 40 músicos, ¿no? Explicar realmente eso y de una forma científica para que también alguien que se quiera formar como director de orquesta lo pueda hacer en base realmente a algo concreto, no simplemente en base a repetir lo que te está diciendo un maestro que tienes que hacer sin saber por qué. Esto es lo que se hacía de aquí hacia atrás. Como yo siempre lo he relacionado como cuando el conocimiento estaba en poder de la Iglesia, que eran los que sabían leer, y el resto del pueblo no sabía leer y por lo tanto no tenía acceso al conocimiento, ¿no? Pues aquí un poco ese conocimiento, ningún director de orquesta lo escribió. Y cuando menos los libros que hay hablan de forma muy vaga de este tipo de cuestiones. Yo he hecho una labor durante 20 años de investigación de los grandes maestros y también en base a mi propia experiencia, y he creado pues una escuela en base a una técnica totalmente científica, totalmente explicable, con una terminología totalmente revolucionaria. Fíjate hasta qué punto, que si bien anteriormente la técnica clásica se basa fundamentalmente en algo tan simple como marcar compases, o sea, tú ves a un director y ves que está marcando, cualquiera que sepa algo de música, conoce los compases, el compás de 2x4, el compás de 3x4, pues la técnica clásica fundamentalmente consiste en eso, en marcar los compases y en dar entradas, es decir a un músico cuando tiene que empezar a tocar, como si fuera un guardia de circulación. Y la técnica actual, la que nosotros estamos trabajando en nuestra escuela, es una técnica que hablamos de la técnica neurodirectorial. Es decir, fíjate qué cosa más bonita, que lo que intentamos trabajar es cómo el director de orquesta influye en las emociones de los músicos. Antiguamente el director de orquesta se decía que servía para que 80 músicos, que son muchos músicos, no se oyen bien, tenían que llevar alguna guía por alguien. Algo ¿no? frío y mecánico. Y una guía, simplemente. Claro. Actualmente hay orquestas, por ejemplo, una orquesta que se llama la Orquesta de Les Dissonances, por si alguien quiere verlo en YouTube, es una orquesta que toca sin director.
no tiene director, o sea que no hay ningún director. Tocan absolutamente fantásticamente bien. No necesita nadie realmente que le cuadre hoy en día. Esto era una cosa de hace mucho tiempo. Pero tú poner la labor emocional, tú sabes que fundamentalmente hoy en día todo funciona por las emociones. Compramos de una forma emocional, no de una forma realmente pensante, y nos dejamos llevar afortunadamente por las emociones, ¿no? Cuando una persona tiene la capacidad de situarse delante de un grupo de personas, ¿no?, y llegar a ese cerebro límbico, el cerebro de las emociones, y transformarlo, a partir de ahí es cuando se consigue, digamos, el milagro. Nosotros en nuestra escuela estamos trabajando esta técnica, que es una técnica totalmente pionera a nivel internacional, que tenemos una cantidad de seguidores tremenda, que tenemos una suerte muy grande porque tenemos alumnos de muchas partes del mundo y algunos de ellos directores de orquestas de prestigio y de orquestas muy importantes, ¿no? Efectivamente, podemos hablar de veteranos directores de orquesta que se han convertido en ciberalumnos de esta escuela, maestros como Juan Carlos dos Santos, director de la Sinfónica Nacional de Paraguay, Alberto Correa, director de la Filarmónica de Medellín, Adriana Tanús, directora de la Orquesta de Cámara Europea de Madrid, o Miguel Moreno, que es director de la banda primitiva de Liria en Valencia. Es apabullante, ¿no?, el que no solo pues esté redirigiendo esa vocación o canalizando la de aquellos que empiezan, sino la de esas figuras, algunas ya consagradas, que quieren aproximarse de otra manera a este fenómeno que, como decíamos, trasciende esa mecanicidad que se le ha podido dar desde el punto de vista tradicional. Hablamos de la gesticulación, pero no solo de eso, sino de esas sinergias, porque aquí pues se ponen, decíamos antes que hay como un proceso en el arte, en las artes escénicas concretamente, de desnudo frente al auditorio, frente al público, y aquí pues se tiene que establecer esa química entre esa creación, esa composición, la interpretación del músico y, por supuesto, pues esa dirección de la persona que se pone frente a esa orquesta. Bueno, eso se aplica en cualquier ámbito de la vida hoy en día, es decir, en una empresa, en una televisión, donde hay un equipo humano. En definitiva, quien lidera ese equipo humano, si realmente tiene la capacidad de llegar a las emociones de la gente que está, y sobre todo una actividad artística, ¿no? Tú ten en cuenta que un músico de una orquesta, imagínate la Orquesta de Córdoba, por ejemplo, con todos los problemas que tiene la Orquesta de Córdoba, ¿no?, y que tiene muchas más orquestas y muchas más, va a decir una cosa solamente la Orquesta de Córdoba. Pues tú imagínate uno de esos músicos que está tocando el atril quinto de violines segundos, pues que está pensando en problemas laborales, que está pensando en un montón de cosas, que lleva ya tocando la orquesta 20 años, que ha repetido el mismo repertorio, la quinta sinfonía de Beethoven la ha tocado como 40 veces, ¿no? Ese hombre llega un momento en el que tiene el peligro de convertirse realmente en su trabajo en algo rutinario, o sea, como algo artístico. Es como si tú quieres mucho a una persona, a tu novio, a tu marido, a quien sea, y ese amor, o a tu hijo, y ese amor se convierte en algo rutinario, ¿no? Realmente se pierde todo. Cuando tú tienes la capacidad, el director tiene la capacidad de que a ese músico, en vez de llegar mediante su lenguaje no verbal, porque realmente el director utiliza su lenguaje no verbal, el movimiento de sus manos, la expresión de su cara, el movimiento de su cuerpo, su respiración, todo. Es decir, y tú eso consigues que el músico se olvide totalmente ni siquiera de dónde está, es decir, su cerebro pensante está totalmente ya en un segundo término. Simplemente se abre una vía energética entre el cerebro del director y el cerebro límbico, o el de las emociones, incluso el cerebro reptiliano, el de los instintos, ¿no? Nosotros desarrollamos técnicas que intentan provocar incluso, por ejemplo, una sorpresa en un músico. Eso provoca una reacción totalmente brusca por parte del músico, pero algunas veces premeditada, ¿no? Y eso tiene una consecuencia en el sonido, una consecuencia en la interpretación, pero no solamente ya el público, sino que esas mismas estrategias se utilizan hacia el público, no solamente a la orquesta, sino también al público. De forma que cuando alguien asiste a un concierto, realmente no es sonido lo que está realmente oyendo, sino que realmente es una energía, ¿no? Es llegar en contacto a nivel emocional. Y eso es lo mejor que uno puede sentir cuando va a un auditorio a escuchar una orquesta, porque ya nadie hoy en día, nadie va a sentarse así como estamos nosotros aquí a oír música, oír a 40 músicos tocando, porque en definitiva eso lo puede hacer desde el salón de su casa o puede ir a cualquier espectáculo donde hay música, donde hay teatro, donde hay ballet, donde hay artes visuales, etcétera,
Sin embargo, si tú consigues a una persona que va a un concierto, no despertar las emociones diciendo que música más bonita, sino realmente llegar dentro de esa persona y transformarla y que eso no sea una cosa utópica, sino que realmente esa experiencia tú la vives y terminas un concierto absolutamente hecho polvo después de esa experiencia, tanto de orquesta como del público, realmente eso no tiene ningún tipo de presión. Y por eso nuestras orquestas de hoy en día y por eso nuestros directores de hoy en día tienen que aprender este tipo de técnicas porque es la única forma que tenemos que la orquesta que está ocurriendo a nivel internacional, fundamentalmente en España, el problema que tienen, ¿cuál es? El problema que tienen es que es una anticuaria. No demanda la sociedad una orquesta tal y conforme está hoy en día diseñada. Eso, desafortunadamente es así. Eso era en el clasicismo, en el siglo XVIII, cuando no había otra cosa. La gente iba, no había radio, no había televisión, no había nada de esto, ¿no? Pero eso hace ya muchos siglos de esto. Es decir, ahora fundamentalmente, ¿qué es lo que queremos todos? Fundamentalmente queremos experiencias, emociones, ¿no? Y eso lo podemos conseguir en una charla, lo podemos conseguir en una entrevista, lo podemos conseguir simplemente mirando a una persona, o lo podemos conseguir también con la música, ¿no? Una experiencia sensorial integral, Exacto. como comentabas, en la que, por supuesto, no solo participa el público, sino que hace que cada espectáculo sea único e irrepetible, ¿no? Porque, como decimos, las combinaciones siempre van a ser diferentes, incluso nuestro estado anímico, ¿no? Así como llegamos a sentarnos en esa butaca, ¿no? Incluso fíjate que la Quinta Sinfonía de Beethoven, por decirte una obra que posiblemente sea archiconocida, y la más representativa del sinfonismo, ¿no? Llega un momento hasta que da igual ni siquiera lo que haya escrito el compositor. No estoy hablando de que uno no tiene que respetar lo que está escrito, sino que lo importante ya no es lo que escribió él, porque ¿dónde está la Quinta Sinfonía de Beethoven? Si tú sabes, por ejemplo, las Meninas, pues sabes dónde está, ¿no? O en el museo Julio Romero de Torres, pues sabes qué obras son las que tienes allí, ¿no? Pero ¿dónde está la Quinta Sinfonía de Beethoven? Es decir, no existe, es decir, no es nada. La Quinta Sinfonía de Beethoven es un papel que escribió Beethoven de forma manuscrita y, por cierto, no se entiende absolutamente nada, sobre el cual luego se ha transcrito en imprenta, cada uno de una forma diferente, pero eso es un papel, es decir, eso no es nada. Lo importante es que cada persona es un ser irrepetible, cada uno de nosotros es un ser irrepetible, ¿no? Y la capacidad que tú tienes utilizando eso que escribió Beethoven, transformarlo en algo que es totalmente energía, que es totalmente sentir contigo, hacer que tú sientas experiencias que son totalmente humanas, pero que te puedes sentir, estar muy mal, llorar, estar eufórico, sentirte optimista, en fin, es una experiencia como cualquier otro tipo de las grandes experiencias que un ser humano puede vivir a lo largo de su vida, ¿no? Y hay seres humanos que se le pasa la vida sin disfrutar absolutamente de ningún tipo de experiencia, ¿no? Eso es lo importante realmente de ese proceso. Lo de menos, a mi modo de ver, es la Quinta Sinfonía, sinceramente. ¿Cuántas veces hemos oído la Quinta Sinfonía? ¿Cuántas veces un músico ha tocado la Quinta Sinfonía? La Orquesta de Córdoba, por ejemplo, ¿cuántas veces? Seguro que en los años que lleva la orquesta, más de 20 seguro. Oye, eso es muy aburrido. Es decir, sin embargo, cuando alguien llega a dirigir la orquesta con esa obra y hace que los propios músicos de la obra ni siquiera sepan que están tocando la Quinta Sinfonía, ni el público siquiera, están participando de una experiencia emocional, sensitiva, incluso alguna vez incluso instintiva, que hace que termine el concierto y termines como cuando sales de un gran espectáculo. Por ejemplo, otro día estuvimos en Londres viendo el Circo del Sol, algo fantástico, ¿no? Y oye, todo el mundo viene aquí al Circo del Sol a Córdoba y todo el mundo va como una peregrinación porque es un espectáculo multisensorial, se combina todo. Está muy bien aprovechado eso, ¿no? ¿Por qué no hacemos algo así con la orquesta? Es decir, ¿por qué la orquesta, mientras que la orquesta sea que un señor está sentado en una silla y unos músicos están tocando porque tienen que tocar y le pagan por ello, y la finalidad simplemente sea esa, están llamados a la desaparición? Por eso todos estos directores que comentabas anteriormente, el maestro Dos Santos, director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, él ya ha terminado, precisamente hace un mes o algo así ya supimos que ha tenido incluso distinción, que ha sido la mayor calificación que otorga la Royal School of Music, que es la institución que viene a examinar a mis alumnos. Incluso el maestro Correa, que tiene 73 años, ya se licenció también, hizo la licenciatura con la Associated Board. Por eso ellos han vuelto, y ahora fundamentalmente este movimiento, que aunque en España tiene una gran repercusión,
En América Latina es una cosa revolucionaria totalmente. Es decir, yo he estado varias veces por allá y cuando voy pues parece como que me ven como la aparición de la Virgen María, ¿no? Porque como todo lo desarrollamos fundamentalmente por medio de la tecnología que nos permite hoy en día poder estar vis a vis con cualquier persona de cualquier... Tengo alumnos que están en la Patagonia Argentina, es decir, en un pueblito que está totalmente ya perdido, donde Cristo perdió el gorro, que hay 40 personas, él está aprendiendo, se está formando en base a esta escuela, gracias al uso de las tecnologías. Por ejemplo, antes comentábamos, antes de entrar en directo, que vosotros ya también tenéis vuestro propio, yo lo esperaba lógicamente, canal de YouTube, donde hay muchísimas reproducciones, y de hecho incluso invito pues a todas las personas que nos estén viendo pues a que entren al canal propio de la televisión para que vean, pueden ver cualquier tipo de programa que se ha grabado y tal, ¿no? También les invito a que entren a nuestro canal de YouTube, que simplemente buscando pues Maestro Navarro Lara por internet, les va a llevar tanto a la escuela de dirección como también al canal de YouTube. Y tenemos más de 600.000 reproducciones de nuestros vídeos de gente de todo el mundo, ¿no? Y ya concluyo con esto. Hicimos un programa hace poco con uno de los alumnos que había rescatado una obra de un archivo de la Catedral de Zaragoza que escribió un compositor español del siglo no sé cuál, y bueno, y la había como rescatado, ¿no? Fíjate que en ese programa la dimos a conocer. Y ese hombre, jamás, está hablando del siglo XVII, ni siquiera él hubiera pensado que una obra suya que escribió, que el ámbito que había anteriormente era la mejor para la capilla más cercana de donde él vivía, esa obra estaba siendo conocida en tiempo real, una obra de hace un montón de siglos, en una cantidad de países tremenda, ¿no? Incluso ya alumnos nuestros pues la han cogido, la han interpretado, decir, es algo totalmente milagroso. Las nuevas tecnologías nos están permitiendo en nuestra escuela que cualquier alumno de cualquier parte del mundo, incluida también España, pueda formarse, una formación completa en las más novedosas técnicas de dirección de orquesta y pueda tener su diploma de licenciado en dirección de orquesta por una de las instituciones más importantes europeas, que es la Associated Board of the Royal School of Music, que es un centro que está en Inglaterra, pero que viene a examinar a nuestros alumnos aquí en España. Un plan de estudios, como decíamos, completamente innovador, integrador, que renueva esa situación que decíamos, ese contexto del que partíamos, que apelaba, que necesitaba esa modernización, un nuevo enfoque, una nueva perspectiva, permitiéndonos pues, conocer y expresar el alma de cada partitura a través de la nuestra propia, y además gracias a la red de redes, Francisco, pues completamente tendiendo puentes y hundiendo cualquier frontera y posibilitando efectivamente ese encuentro entre pues, profesionales ya y personas que están simplemente acercándose, que puede que sean a lo mejor en el inicio pues sencillamente amantes de la música, ¿no? Sí, el perfil de nuestros alumnos es totalmente heterogéneo. Tenemos alumnos, el más joven creo que tiene 17 años, 16, 17 años, el más veterano fue el maestro Correa con 73, y bueno, tenemos todo tipo de perfil, tenemos sacerdotes, tenemos directores de banda mucho, directores de coro, directores de orquesta. Bueno, fíjate cómo ha sido el movimiento, que en la actualidad tenemos 16 representantes en la escuela en distintos países, incluido por supuesto España también, ¿no? Porque bueno, ha ocurrido el fenómeno, está ocurriendo con nuestra escuela como ocurre con Apple, y como yo quiero también que ocurra también con vuestro canal de televisión, que la gente realmente son fanáticas, son fans. Es decir, nosotros realmente no tenemos alumnos propiamente, sino que tenemos evangelizadores de nuestra escuela. Es decir, porque cuando ellos ya conocen esta buena nueva, entre comillas, es decir, de no haber nada a tener todo este tipo de material teórico que lo explica todo, desde la A hasta la Z, desde las técnicas más clásicas hasta las técnicas más modernas. Tú fíjate, yo hago experiencia con mis alumnos, que esto puede resultar un poco raro para la gente que nos esté oyendo, y me gustaría alguna vez tener la oportunidad, incluso si entran en el canal de YouTube nuestro lo pueden ver, de estar frente a una orquesta, yo estar frente a una orquesta y dirigirla, cualquier obra, sin ni siquiera mover nada, simplemente una cuestión de transmisión de lenguaje no verbal con la cara fundamentalmente, pero transmitiendo al cerebro emocional de los músicos, ¿no? Es decir, eso es realmente algo fantástico, ¿no? Nosotros, te comentaba, porque yo vivo en el Carpio, tengo mi casa en el Carpio, y hacemos todo desde el Carpio.
de hecho, ya te comenté también que tenemos algunos de los alumnos cuando vienen los que estudian de forma semipresencial, porque pueden estudiar Sí. totalmente a distancia o también semipresencial, y entonces los recibo en casa y yo les doy la clase en Y además, en casa. efectivamente, con ese tutor personalizado, ¿no? Y en Exacto. todo momento que eres tú, ¿no? Sí, y cuando he tenido la ocasión de que ha venido algún alumno, incluso de América Latina ha venido alguno, me he preguntado, oye, fíjate, dando una vuelta por el pueblo, viendo el pueblo pequeñito, pues, claro, un pueblo pequeñito, ten en cuenta, por ejemplo, que Medellín es una ciudad que tiene 4 millones de habitantes. Tenemos muchos alumnos de Medellín, ¿no? Y yo he estado dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Medellín en varias ocasiones. Y tengo muchos alumnos, este alumno era de Medellín, ¿no? Entonces, claro, yo recuerdo cuando estuve en Medellín que me invitó ahí a un pueblito, se llama Río Negro. El pueblito tenía 750.000 habitantes, ¿no? Para él era un pueblito. Bueno, pues imagínate el Carpio, que tiene 3.000 habitantes, pues sería un micropueblo, ¿no? Me decía, maestro, es realmente algo increíble, como desde una casita, nosotros tenemos una casa que nos hemos construido, estilo totalmente andaluz, incluso uno llega, parece que una casa antigua, pero es una casa nueva. Desde allí estamos haciendo un movimiento de revolución a nivel internacional, desde el propio estudio de la casa, ¿no? Y bueno, realmente algo impresionante, es decir, lo que hoy en día las nuevas tecnologías nos permite hacer, poner en contacto gente de distintas partes del mundo. Tengo un alumno, por ejemplo, que es colombiano, pero que está trabajando en Qatar, está unido con la escuela. Tengo un alumno que es diplomático, venezolano, que está en la Embajada de Bielorrusia, que es Gerardo Estrada, que está haciendo una carrera meteórica. Bueno, y tenemos ya, es una gran familia, de forma que todos nos invitamos, a decir, uno va al sitio de otro alumno que está en otro y lo invita a dirigir su orquesta, el otro va al otro sitio, es decir, es un movimiento humano, musical, fundamentalmente basado en lo que te comentaba anteriormente, es decir, la música clásica dejó de existir tal y conforme estos conceptos y los acontecimientos que estamos viviendo, desafortunadamente las orquestas, etcétera, etcétera, nos están diciendo que efectivamente por ahí no podemos tener que ir, no podemos ir. Tenemos que dejar de hacer algo que hemos hecho de aquí hacia atrás y tenemos que hacer algo nuevo que no hemos hecho de aquí para atrás, si queremos que la cosa realmente sea diferente. Y esa yo creo que es la mejor receta y medicina para estos problemas que están teniendo, pues no solamente la Orquesta de Córdoba, sino la Orquesta de Málaga, de Sevilla, la de Granada, en general las orquestas, sobre todo en España. Ten en cuenta que en América Latina, que hasta hace poco venían aquí los inmigrantes, hay un movimiento tremendísimo que nos están dando 40 vueltas. Es decir, mis alumnos de América Latina, sin duda alguna, son mucho más mejores estudiantes, mucho más trabajadores, más luchadores, con más ideas, con más iniciativas, con más proyectos, con más ilusión, con más entusiasmo, más abiertos a todo. Y aquí estamos adormecidos todavía, estamos con los viejos cánones y así nos va, ¿no? O sea, tenemos que abrir totalmente la mente y tenemos que dejar que lo nuevo, que entre el nuevo oxígeno, ¿no? Y además mostrar así una imagen distinta, ¿verdad?, del panorama, del mapa de lo que consideramos música clásica a nivel internacional, que siempre ha estado muy estigmatizada, ¿no?, por esa lejanía, ese elitismo que de esta manera se rompe, porque no solo posibilitamos a este perfil, como decías, tan heterogéneo de personas que concilien vida laboral, vida familiar, sino que además permitimos que se acerquen de esa manera mucho más llana, más directa, incluso, como comentábamos antes, pues en calidad de amantes de la música. Decías en alguna ocasión que solo hace falta imaginación, creatividad, visión de futuro, respeto y amor a la música, ¿no? Es todo lo que precisamos para volcarnos en estas sesiones que, como decíamos, aunan la teoría y también con la práctica, porque nos permiten experiencias con orquestas reales, ¿no? Sí, fíjate que yo tengo un problema en mi vida importante. El problema que tengo en mi vida importante es que yo soy muy de Córdoba. Y esto es un problema porque compatibilizar eso con mi actividad profesional, ahora estoy empezando a hacerlo. Cuando uno ama, y aunque yo soy de Bujalance, como te he dicho, pero los que somos de pueblo, Córdoba es nuestra ciudad, porque desde pequeñitos, lógicamente, venimos a toda Córdoba y ahora pues estamos prácticamente, yo siempre que estoy aquí, estoy en Córdoba siempre, ¿no? Y eso es un problema.
y con ese amor que le tengo a la ciudad, yo recuerdo precisamente el maestro Dos Santos, el director de la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, que decía: maestro, dice, la escuela pone a Córdoba en un punto en el mapa. Claro, yo le dije inmediatamente, digo, oye maestro, yo también le digo al maestro, porque el maestro director de la Orquesta Nacional de Paraguay, digo, maestro, Córdoba ha sido la capital del mundo. Sí, y me decía, sí maestro, dice, pero en este momento, todos los que estamos en el mundo de la música, Córdoba, desde esa perspectiva, gracias a la escuela tiene un punto, es un punto en el mapa. Y aquí vienen todos los años nuestros alumnos. Este año tenemos 130 alumnos, para el próximo curso vamos ya por 180 alumnos matriculados oficialmente de muchos países que vienen aquí, se dan cita y realmente no tenían otra forma, digamos, de conocer la ciudad hasta que no conocen la escuela. Cuando luego llegan y ven lógicamente la ciudad, ni se lo creen siquiera, ¿no? Porque realmente Córdoba es una ciudad que reúne absolutamente, yo creo que si alguien tuviera que haber hecho una poción mágica, decir, reuniendo lo mejor de cada cosa, reúne absolutamente todos los requisitos. Es una ciudad pequeña, al mismo tiempo es una ciudad que tiene todos los servicios, un encanto especial, una crisol de cultura. Bueno, que os voy a contar a todos porque somos de aquí, no tengo que dar más publicidad. Lo estoy haciendo porque posiblemente cuando vean la entrevista a mis propios alumnos de América Latina, que son muchos y todos seguidores, más de 40.000, estoy vendiendo un poco mi ciudad para que también vengan y animarles a que vengan a conocernos, porque realmente Córdoba es una ciudad que lo reúne absolutamente todo y que nosotros estamos muy orgullosos de que nuestra escuela pues esté aquí, y que si muchos conocen Córdoba gracias a lo que estamos haciendo, pues realmente es fantástico, ¿no? Y en ese camino, ansiando ese cenit en forma de perfección, de excelencia artística, sentir la música desde el rigor y desde el corazón a la vez, tampoco se olvida esta escuela de que pues surjan frutos como ese reconocimiento a los grandes. Y bueno, pues estamos pensando en el maestro Carlos Kleiber y ese proyecto del Día del Director de Orquesta, pues ubicado en el 13 de julio. Bueno, nuevamente te tengo que felicitar por la investigación que has hecho, que ha sido realmente fantástica. Enhorabuena, porque yo ya llevo muchísimas entrevistas en muchas partes del mundo y he de decirte que ha sido la mejor entrevista que me han hecho hasta ahora, por lo tanto, enhorabuena gracias. Y muchas gracias por tu trabajo y por todo, ¿no? Pues efectivamente, Carlos Kleiber ha sido un poco el inspirador de nuestra escuela, ¿no? Porque Carlos Kleiber, por darte 2 o 3 datos muy interesantes, no se conoce, no hay datos que se conozcan dónde estudió música Carlos Kleiber. Carlos Kleiber es hijo de Erich Kleiber. Erich Kleiber fue otro de los grandes maestros, sobre todo de la primera mitad del siglo XX. Y Erich Kleiber, el padre, no quería en absoluto que su hijo fuera, que Carlos fuera director de orquesta en absoluto. De hecho, Carlos Kleiber comenzó a estudiar medicina. Y no quiso. De hecho, tenía malas cualidades, tenía mal oído musical. Incluso no llegó a tocar ningún instrumento de ninguna forma medianamente potable. Es decir, cualquier niño que esté en nuestros conservatorios de Córdoba, que esté en grado medio, seguro que tocaba mucho mejor cualquier instrumento que Carlos Kleiber. Y él, que tenía nacionalidad argentina y austríaca, hemos hecho investigaciones, no hay constancia de que ningún conservatorio, ninguna escuela de música estudiara a Carlos Kleiber nada. Es decir, totalmente un autodidacta, ¿no? Bueno, pues Carlos Kleiber ha sido, por dar un dato, el director de orquesta más cotizado que ha habido en la historia. Pero él dirigía al año en 3 o 4 ocasiones, no quería dirigir más. Él vivía en un pequeño pueblito también, a las afueras de Stuttgart. Era un pueblito donde él tenía un pequeño jardincito, tenía plantada su hortaliza y sus cosas, ¿no? Y tenía también sus animalitos, y él decía que dirigía cuando tenía el frigorífico vacío. Eso sí, yo tuve la inmensa fortuna en el año 91 o 90, no recuerdo ya exactamente cuándo, de verlo dirigir por primera vez en la Musikverein de Viena. La Musikverein de Viena es donde hacen los conciertos de Año Nuevo, que todos conocemos. Bueno, hay unas entradas que tú ves el director de frente. Claro, yo siento mucho decirle al público que el sitio que tienen para ir a un concierto es el peor sitio que puede haber. Decir, no es necesario ver al músico mover los dedos, miren al director de orquesta dirigiendo, sobre todo los directores que utilizan la técnica neurodirectorial, porque es que te llega toda esa energía, te llega a través del director. Es decir, es como si la fuente de energía te la tapan,
Entonces, por lo tanto, te pierdes todo el concierto. Es decir, es un sinsentido todo el tema del musical tal y conforme está enfocado en este momento. Pero bueno, Carlos Kleiber ha revolucionado todo el panorama. Todos los grandes maestros han considerado que él ha sido el gran director de orquesta, revolucionando la técnica de dirección de una forma totalmente natural. Él dirigía de una forma instintiva, una forma apasionada, una forma espiritual, una forma es pura energía, ¿no? Es algo simplemente tú que no sé si tienes algún tipo de formación musical, seguro que sin tener ni idea de música, tú simplemente lo ves delante de la orquesta y sin duda que se te mueve, bueno, desde arriba hasta abajo todo tu cuerpo. Y no hablo porque yo soy enamorado de la música, sino que efectivamente es así. Es una comunicación, una persona que tiene una capacidad de comunicación tremenda. Él fue el inspirador de un poco de nuestra nueva escuela, ¿no? De esta nueva escuela, Carlos Kleiber, el gran maestro. Y nosotros quisimos rendirles homenaje precisamente, oye, no tenemos ningún día de director de orquesta, no existe día de todo, pero no hay día de director de orquesta ni de director de banda, ¿no? Hemos hecho una campaña, efectivamente, como bien has comentado, hemos tenido más de 30.000 firmas apoyando esa iniciativa y hemos conseguido que el día 13 de julio, que fue el día en el que murió Carlos Kleiber, sea institucionalizado como el Día Internacional del Director de Orquesta, ¿no? Esto partió de iniciativa de un alumno de nuestra escuela, un argentino, Lucas Llanos, y nosotros lo recogimos, hicimos una campaña de difusión grande y como te digo que somos unos fanáticos, ¿no? Porque los alumnos que tengo y los seguidores son unos fanáticos. Pronto, utilizando las redes sociales, conseguimos en menos de un mes tener 30.000 firmas. Oye, otro granito de arena que hemos hecho para que Carlos Kleiber y sobre todo Carlos Kleiber significa la vida, ¿no? Y significa las emociones, ¿no? Significa el ser humano, ¿no? Significa el triunfo de lo emocional por encima del triunfo del dinero, de lo mecánico, del snobismo, de lo socialmente correcto, lo políticamente correcto. Es decir, es el triunfo de la... Hablaba Nietzsche que el ser humano tiene dos naturalezas, ¿no? La primera naturaleza y la segunda naturaleza. La primera naturaleza es la tuya, la propia, la que tú naces con ella, ¿no? La segunda naturaleza es lo que la sociedad hace contigo, ¿no? De forma que cuando uno, como nos descuidemos un poco, cuando uno tiene ya 18, 20, 22 años, es un monstruo que ha creado la sociedad, que tiene que hacer unas determinadas cosas, pero es un producto prefabricado, ¿no? Carlos Kleiber era primera naturaleza, ¿no? Y es un modelo de vida de primera naturaleza, ¿no? Y por eso es para nosotros todo un referente, ¿no? Porque tener el valor de hacer lo que uno cree que debe de hacer, eso yo pienso que hoy en día es lo que tiene más valor de todo, ¿no? Y es nosotros que estamos tan viciados porque hacemos no lo que queremos, sino lo que se supone que tenemos que hacer. Cuando encuentras personas que lo hacen así, y tenemos muchos ejemplos, no solamente en la música clásica, ¿no? Anteriormente hablaba de Julio Anguita, ¿no? A micrófonos cerrados. Pues a mí me da la impresión, no lo conozco personalmente, pero me da la impresión que es una persona que utiliza mucho su primera naturaleza, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Ese valor, tener el valor de ser tú mismo, eso es muy importante. Nosotros queremos a nuestros alumnos, de hecho ninguno de nuestros alumnos dirige igual, cada uno dirige de forma diferente. No dirigen como el maestro, o sea, ellos les damos unas herramientas para que ellos hagan la música que ellos quieren hacer y transmitan con arreglo a ellos que son únicos. No hay nadie, ni nunca va a haber nadie como tú, ni ha existido antes, ni va a existir, eres única, ¿no? Y eso es realmente lo importante, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo, ¿no? Porque cuando tú mueras, se acabó. Pues de verdad nos alegramos mucho de haber podido aprovechar pues esta oportunidad para conocerte y esperamos, Francisco, que solo sea la primera, que podamos seguir hablando de esta maravillosa escuela y además de esa apertura, como decíamos antes, para aquellos que estén interesados, seguramente muchos que nos estén escuchando, perdón, la garganta, pues podrán incluso pues acceder, ¿no?, gratuitamente a esos trabajos, esos tratados, partituras, a través de las cuales acercarnos a este apasionante universo de la música y de esta manera diferente, como decíamos antes, de una manera renovadora y con una de las técnicas más vanguardistas del momento. Francisco, muchísimas gracias por haber venido y, como decimos, se nos ha pasado ya el tiempo, pero se nos ha hecho muy muy breve y eso significa que hemos disfrutado intensamente. Muchas gracias de verdad, maestro Francisco Navarro Lara. Que sea en breve nuestro próximo encuentro y hasta entonces pues que siga avanzando este 2014 como lo está haciendo hasta ahora.
Bueno, felicitarte nuevamente por tu entrevista y nada, a todas las personas que nos estén viendo, pues eso, se pueden acercar perfectamente a nuestra escuela, simplemente en internet, buscan Escuela Maestro Navarro Lara o nuestro dominio que es musicum, terminado en m.net, y allí pues tienen un montón de, pueden descargar ese tratado de dirección de orquesta de forma gratuita, hay muchísimos recursos gratuitos. Tenemos esas dos misiones, una que formar alumnos académicamente, pero también difundir nuestras enseñanzas. Muchas gracias. Muchísimas gracias.